El Señor dice, amén. Amén, amén. Bueno, el tema que yo hoy les traigo es una vida con propósito. En Cristo, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Entonces, por si alguien de ustedes se ha llegado a preguntar, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Hay algunos que ya hemos identificado, ¿para qué estoy acá en esta tierra? ¿Para qué el Señor me formó? ¿Cuál es el propósito? O muchos dicen, no, pues fui un accidente. A veces me causa gracia porque, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes tienen Facebook y a veces ponen una fotografía donde dice, soy producto de un accidente, y pasan en la carretera uno que se le cayó, por ejemplo, una señal o le pasó el carro encima. Eso no es así. Nosotros tenemos propósito en el Señor. Amén. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a identificar por qué el Señor los hizo. Ahora, hay dos días bien importantes que nosotros tenemos que tener en la mente. Uno es el día que nosotros nacimos y el segundo es cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un ejemplo una máquina, es un ejemplo una cámara, algo que ustedes nunca en su vida hayan visto. ¿Ustedes creen que ustedes podrían operarlo? Por ejemplo, cuando nosotros compramos algo, digamos hasta un utensilio, ¿cómo se dice?, de cocina, es un ejemplo, una licuadora, un iPad, un celular, por lo regular una cámara. ¿Qué es lo que trae a veces en su cajita, en su estuche? Su instructivo, ¿cierto? Entonces, así nosotros. ¿Quién de ustedes quiere saber el propósito de ustedes? Yo creo que todos nosotros, pues hay alguien que a nosotros nos formó, alguien que nos diseñó, y este es nuestro Padre Celestial, que es Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes quiere saber su propósito? Sencillo, aquí está el instructivo. Aquí está el instructivo de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo no podría operar una máquina si nunca la he visto, digámoslo así, en mi vida. Sí, dos cosas. Uno, que yo tenga una conversación con el dueño, o que yo abra el instructivo. ¿Sí o no? Entonces, así ustedes tienen dos opciones. Una, hablar con su creador, que él fue el que los diseñó a ustedes, que es quien los formó, o leer el manual, que es la Biblia. Quiero que vayamos a Efesios 1, 11 y 13. Dice así la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros a los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en el 11 decía, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos creados conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Nosotros, si estamos aquí, es porque él nos creó conforme a su voluntad. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces nosotros fuimos creados por nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Aquí la Biblia nos está diciendo que fuimos creados. Quizás ni nuestra madre pensó todavía en embarazarse de nosotros cuando el Señor ya tenía en mente la creación, y en la creación estábamos nosotros. Amén. Entonces Dios tiene largos planes para con nosotros en nuestra vida. Si sabe, es una pregunta que yo les voy a poner. Nosotros
¿Cuánto tiempo piensa que nosotros vamos a vivir humanamente aquí en la tierra? Alrededor, si bien nos va, de 80 a 100 años, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mas en la muerte vamos a vivir por la eternidad. Prácticamente lo que yo les traigo es una noticia, que lo que estamos nosotros haciendo en la tierra, haga de cuenta como si estuviéramos apenas yendo a la escuela primaria, porque en realidad apenas nos estamos, digámoslo así, medio preparando para lo que va a ser nuestra vida eterna. A veces mucha gente dice, no, es que, pues, ¿qué voy a ir a hacer allá? Pues si tú no haces nada aquí, cuando llegues allá en el cielo, primeramente, si Dios, si llegamos, no lleguemos ignorantes, ¿y ahora qué hago? No, empezamos a trabajar, sí, ¿verdad? Empezamos a trabajar aquí en la tierra para cuando lleguemos al cielo ya sepamos cuál es nuestro puesto. Amén. No crea que usted va a estar allá muy quietecito, no. Allá vamos a seguir sirviendo a nuestro Padre Celestial. Porque dice la Escritura, les acabé de leer el texto, que fuimos creados para su alabanza. Allá no vamos a tener sueño, no es que ya es sueño, no. Vamos a estar adorando de día y de noche, de día y de noche. Así es que voltee y denle una palmadita al de atrás, al de su lado, y déngale, alábale de día y de noche. Yo quiero hablarles de algunos propósitos. Hay uno, bueno, ya anoté 5, yo a lo mejor hay más, pero yo anoté nada más 5, para que no se vayan a aburrir. El número 1, hermano, a ver si me lo puede escribir ahí. El número 1, Dios nos planeó para su placer. Dios te creó para Él amarte. Vamos a leer en Apocalipsis 4:11. La Biblia nos habla aquí que Dios es amor. Su esencia es amar. Este es su carácter de nuestro Padre Celestial, amar. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad. Fíjense aquí, es por la voluntad del Padre que Él te creó. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso, por la voluntad del Padre existimos. Él simplemente nos crió por eso, porque le dio la voluntad de hacernos, como quien dice. En Salmo 149:4 dice, porque Jehová se deleita en su pueblo. A nosotros, yo no sé, ¿ustedes se imaginan que es un deleite? Es algo como que te gusta, ¿cierto? Un gozo, gloria. En este caso es un ejemplo. Yo me recuerdo, bueno, tengo una vecina, esto es un comercial, tengo una vecina que acabó de parir, tiene su bebecito bien hermoso. Entonces yo le comentaba a Vero que en estos días fui a bañárselo y bien tiernito, o sea, ella dice, ya hasta se me olvidó cómo en ese caso bañarlo, ¿verdad? Entonces, no, pues es un deleite estar viendo un bebé tan pequeñito, una cosita. Entonces yo me recordé, ahora sí me hice atrás mi memoria hace 5 años, Eri ya tiene 16, pero me recordé cuando nosotros acabamos de parir, ver a una cosita así tan chiquita. A veces, obviamente como madres estamos acostadas con ellos y tan solo estarlos contemplando nos daba gozo, nos daba alegría, estarlos mirando nada más. Ahora bien, Dios se deleita con ustedes, no precisamente, bueno, Él se deleita cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, cuando estamos orando, pero aún así Él se deleita también cuando duermes, porque es tu Padre, porque Él te formó. De hecho, les voy a decir algo que quizás les vaya a causar risa. Quizás nuestro Padre Celestial les llega a pasar como en mi caso, se deleite más en verlos cuando ustedes duermen que cuando están despiertos, porque a veces ustedes se pueden llegar a portar mal. Quizás va a decir el Señor, pues que sigan dormidos, porque a veces quizás hacemos algo que a Él no le vaya a agradar cuando estamos despiertos. Entonces, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros nos empecemos a conectar con Él, que nosotros sepamos para qué Él nos formó. Amén.
Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Dice, Él nos escogió desde antes, o sea, ni siquiera existían, yo creo, las primeras personas cuando Él ya nos había, como quien dice, escogido. Dentro de nuestra familia, vamos a exponer un número. Dentro de nuestra familia, digamos que hay 100 personas, pero solamente algunos van a ser escogidos. Y si de los 100 nada más eres tú, pues dale la gloria al Señor. Yo les tengo otra noticia, como quien dice. Nuestra familia espiritual, porque somos, a partir que nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a ser parte de su familia. Usted, si se mueve a China, si se mueve a Perú, si se mueve a Italia, si se mueve donde se mueva, donde usted se mueva, ¿qué cree? Va a haber familia. Va a haber familia, quizás no precisamente de sangre, aunque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos une, pero nuestra familia espiritual es la que va a ser duradera por siempre. Por lo regular, nuestra familia de carne es un ejemplo. Algunos ya murieron, algunos quizás por alguna situación, como en este caso nosotros salimos de nuestro lugar de origen. O sea, como quien dice, nos empezamos a despegar realmente de nuestra raíz por X y por Y razón. Pero de la familia de Cristo, siempre vamos a tener familia de Cristo. Vayas a donde vayas. Y eso es hermoso. Y dice, y por eso yo les decía, Dios nos escogió. Dios nos escogió. O sea, usted tiene que estar alegre porque donde usted vaya va a tener familia en Cristo. Y en realidad le voy a decir algo. Esta familia en Cristo es la eterna. Cuando nosotros nos vayamos, gloria a Dios, ¿quién se va a ir al cielo? Amén. A ver, levanten la mano, ¿quién sí se vaya a ir? Hermanos, no sé quién. Levanten la mano. Hermano Juan, ¿se va a ir al cielo? Ok. Cuando nos vayamos, allá nos vamos a encontrar. Vamos a estar dándole la gloria al Señor y la alabanza. Amén. Ahora, yo les voy a leer en Mateo 22 y 37. Si ustedes este texto se lo graban para toda su vida, gloria al Señor. Es el más importante, el más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con tu mente. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a analizar y si ustedes se identifiquen, si ustedes están amando al Señor como la Escritura dice. Por ejemplo, Dios nos amó y por eso nos formó. Todos tenemos un propósito. Incluso Dios ama a los animalitos, pero no es, ¿cómo se podrá decir? No es el enfoque principal del Señor, no es, ejemplo, no son los animalitos. Él los crió también y Él los ama, pero el enfoque principal somos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros adoramos al Padre, nosotros adoramos, cantamos, oramos, leemos su Escritura. Amén. Entonces Él se deleita más con nosotros. La segunda ley que les voy a decir es, por ejemplo, en Mateo 22, 39, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que ustedes quisieran que alguien más les hiciera, pues háganlo ustedes con alguien más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a estar leyendo algunos textos. Oseas 6:6. A ver si el hermano me alcanza porque voy como rápida. Dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Una vez más, Oseas 6:6. Quiero que me demuestren amor. Y en lo de abajo dice: quiero que me conozcan. Amén. El Señor nos está pidiendo demostrarle amor. Y Él también quiere que nosotros lo conozcamos. Todo lo que ustedes hagan, todo,
Aún si ven una basurita, ustedes no digan, nada, la voy a dejar ahí. No, es la casa del Señor. Y si la alza es para honrar la casa del Señor. Todo lo que hacemos, por mucho, si en ese caso estábamos hablando de una silla, Señor, es para tu casa. Yo estoy pensando que gracias a que tú me estás dando, con ese caso, ese dinero, es para que una alma nueva llegue y te conozca. ¿Cuántas personas no hay allá afuera perdiéndose? Y que, por ejemplo, gloria a Dios, que tengamos un lugar, que tengamos dónde estar, pero ¿y si no tenemos sillas dónde sentarlas? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar preparados en todo tiempo. Entonces mi primer propósito en la vida es ese: conocer y amar a nuestro Padre Celestial. Amén. Se los están grabando porque les voy a hacer examen, Entonces, primera Timoteo 6:20 al 21 dice: cuida bien lo que se te ha confiado. ¿Qué es lo que el Padre te ha confiado? Dice: evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de falsa ciencia. Algunos, por abrazarlas, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. En Mateo 6:31 nos está hablando que nosotros no nos preocupemos. La mayoría de nosotros podemos a veces estar afanados, estar preocupados, y es lo que nos está hablando aquí en Mateo 6:31. No se preocupen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero tú, Padre Celestial, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Ya el Padre sabe que nosotros obviamente necesitamos vestir, necesitamos comer, pero la mayoría de nosotros estamos preocupados. Todos queremos estar estrenando a cada rato. Todos queremos estar poniéndonos nuevos zapatos, nueva ropa. Pero dice nuestro Padre Celestial: no te preocupes. Tenemos que ser alegres, tenemos que ser agradecidos con lo que tengamos. Amén. Entonces, dice la Escritura que los que se preocupan, en pocas palabras, como quien dice, no están confiando en el Señor. Tenemos que dejar todas nuestras cargas. Señor, aquí está, como en ese caso, nuestro bill de la renta. Aquí está el bill de la luz. Aquí está, no sé, lo que ustedes, sus gastos que tienen. Aquí está, Señor, mi alacena, mi refrigerador. Suple, Señor, lo que nuestra familia necesita. El Señor no nos va a dejar sin comer. Aún, yo les decía la otra vez, aún sea algo sencillo, pero si hay paz en nuestro hogar, es lo más hermoso que haya paz. Entonces, el segundo propósito es que Dios me formó para ser parte de su familia. Ese es nuestro propósito. Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer con nosotros: acercarnos a su familia. Simplemente porque a Él le plació, Él nos formó. Dice la Escritura, para ser parte de su familia, para que estemos en contacto y en comunión con Él. El Padre Celestial, en realidad, si nos ponemos a pensar, no tenía, ¿cómo se podrá decir?, la obligación de formarnos. Pero dice, fue para deleite y su placer, por su voluntad. Por eso es que nosotros ahora somos una familia. Amén. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque estamos con bien, porque tenemos salud, porque Él nos está dando esa paz que nosotros necesitamos. En 1 Timoteo 3:15 dice: para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fondo de la verdad. Aquí nuestro Padre Celestial nos está diciendo que nosotros nos tenemos que aprender a comportar bien. Nosotros tenemos que dar buen testimonio dentro de la iglesia, en la escuela, en tu deporte, donde tú andes manejando. Aún se te atraviese quien se te atraviese, no bajes el cristal y empieces a echar de pronto alguna mala palabra. La Escritura nos está diciendo: aprendan a comportarse.
en el trabajo, no hay alguien de ese caso que a veces nos quiera estar poniendo el dedo, quiere estar hablando de nosotros, quiere estar señalándonos. Pero aquí la Escritura nos está diciendo para que nosotros nos aprendamos a comportarnos en la familia de Dios, para que demos testimonio. ¿Quién es el que vive en ti? Entonces, si ya Cristo empezó a vivir en nuestro corazón, nosotros tenemos que ir haciendo cambios. Ya no puedo ser la misma persona de hace 5, 10 o 15 o 20 años atrás. Amén. Entonces ese es uno de los segundos propósitos, ser parte de la familia del Señor. Nosotros en Romanos 12:5, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Cada uno tiene diferentes dones, cada uno de ustedes tiene diferentes talentos. Y dice uno de un, ¿cómo se dice? De un comercial. Y de que es talento. Pero sí, hermanos, ¿qué es lo que el Señor te ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que, el texto que yo les leía arriba, qué es lo que el Señor ya te confió? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? El hermano abraza a su familia, gloria al Señor. Bueno, tu familia. Como varones ustedes tienen que estar bien firmes en el Señor, peleando. Muchas veces llegamos a discutir con nuestro esposo o con nuestra esposa, en el caso de ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, como quien dice, no nos damos cuenta que le estamos abriendo. El diablo no necesita las puertas abiertas de par a par. Él con una rendijita se mete. Nuestro Padre Celestial es caballeroso. Muchas veces cuando los hermanos dicen quiero aceptar a Cristo, ellos pasan y nosotros decimos, bueno, haz esta oración de fe con nosotros, porque nuestro Padre Celestial es caballeroso, pero el diablo no. Él se mete donde encuentre una chancecita así. Cuando tú estás en tu recámara tratando de chatear con alguien más, o ya se metió. Cuando quizás te están pasando alguna chica sensual o algún chico sensual, ya se introdució. Cuando de pronto casadas o casados nos llega algún mensaje, un hola, ¿cómo estás? Oh, qué guapa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos seguir el juego. Cuando nosotros entramos al juego, ¿qué es lo que pasa? Cuando menos te lo esperas, ya hay fornicación, ya hay celos, ya hay adulterio. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestro hogar. ¿Qué es lo que el diablo, en pocas palabras, quiere destruirnos? Eso es lo que dice la Escritura: vino a matar, a hurtar y destruir familias, destruir hogares. Entonces tengan cuidado. Primera de Pedro 2:17. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Yo tengo una traducción diferente, no sé si ustedes están, es la misma. Es que tengo la nueva traducción. Bueno, vamos en cuál punto, hermano, a ver. ¿Se están notando los puntos? No, hermano, usted se los va a decir al final, ¿eh? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda del primer punto? ¿Qué creen? Si no me dicen los puntos, yo no los voy a dejar salir. Vamos a laquear la puerta. El primer propósito de mi vida es conocerlo y amarlo más. A ver, hermano, anote. Conocerlo y amarlo más. Segundo. El primero es conocerlo y amarlo más. El segundo es que Dios me formó para ser parte de su familia. ¿Amén? A ver, ¿cuál es el segundo? Dios nos formó para ser parte de su familia. A ver, hermano Julio, ¿cuál es el primero? Mire,
No se haga el chistosito, ¿eh? El primer propósito es conocerlo y amarlo. Conocerlo y amarlo. Amar a Dios, ¿verdad? El tercero es que Dios me crió para ser como Cristo. Esos son sus propósitos en la vida. Para ser como Cristo. Dios está interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente y que nosotros aprendamos a actuar como Jesús, a pensar como Jesús, a hablar como Jesús. Amén. Entonces, Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Así tú puedas ser un doctor, puedas ser un licenciado, podamos ser un barrendero, podamos ser lo que tengamos que ser. Pero Dios no está interesado en lo que nosotros hacemos, sino quiénes realmente somos. ¿Qué es lo que realmente hay dentro de mí? Entonces, muchas veces nosotros somos los que nos preocupamos, en este caso los muchachos, ¿a qué escuela voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en eso muchas veces podemos estar preocupados, o ya los casados, ¿dónde voy a ir a vivir? ¿Cierto? Entonces, nuestro Padre Celestial está más interesado en quiénes realmente somos. Y es por eso que yo les traigo otra noticia. Que muchas de las cosas que nosotros estamos atravesando, por ejemplo, un problema, ¿qué creen? Es porque Dios nos está formando. Yo les voy a hacer una pregunta. A nuestro Padre Celestial, el único hijo que Él tenía, lo dio por amor a nosotros. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, número uno, ¿lo traicionaron? ¿Alguien llegó a interpretar algún mensaje mal de Él? Sí. O sea, ¿cuántas de ahora sí a nosotros no nos ha llegado a pasar que dices, me siento traicionado? ¿Por qué crees? Porque Dios se quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús. La pregunta, ahora sí la pregunta del millón es esta. Si Dios, siendo su único hijo, lo llevó a pasar por tantas pruebas, ¿cuánto más a nosotros? Dios, bueno, Jesucristo es que no vino Él en carne, Él vino en carne. Él sintió lo que tú sientes, Él sintió hambre. Él también sintió sed. A Él también lo maltrataron, lo escupieron. Entonces, si Jesucristo, siendo Jesucristo, pasó por todas estas cosas, como quien dice, ¿quiénes somos nosotros para no pasar estas cosas? Y ahora la cosa aquí está, es que si nosotros estamos atravesando un problema, ¿para qué creen ustedes? Es para madurar. Muchas de las ocasiones nosotros no maduramos si no hay un problema. Tristemente, así es. Cuando, ejemplo, bueno, yo ahorita me estoy acordando, cuando Esaú está en la cárcel, lejos de que nosotros digamos, me voy a apartar del Señor, no, es cuanto más clamábamos. Él obviamente allá encerradito y yo acá afuera. Y a veces yo le decía al Señor, Señor, yo quiero tener paciencia. Señor, yo quiero que moldees mi carácter. Yo quiero que me des, no sé cómo decirles, que me contestes mis oraciones. Pero como quien dice, ya. A veces nosotros oramos, Señor, dame. Y, ok, o sea, vamos a ver, te voy a probar. Entonces, ¿cómo creen que yo aprendí? Lejos de que, por ejemplo, Señor, ya saca a Saúl. No, al contrario, me pasó más adelante a la semana un accidente. Y yo embarazada, teniendo al colochito chiquito, y tengo un accidente. Y a veces, ¿quién de ustedes no se llega a identificar? Dices, Señor, es que ¿qué está pasando? Lejos de que sean mis oraciones, es que el Señor nos está formando.
Nos está formando. Oh, tú quieres tener un buen carácter, a ver, te voy a probar. A ver si ahorita que chocaste, a ver si no empiezas como quien dice, a maldecir al de allá. ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar ante como quien dice, las circunstancias? Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Él nos escogió, dice, y quiere que seamos como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces ese es el plan perfecto de Dios, que nosotros aprendamos a ser como Jesús. Ahora bien, no les estoy diciendo, no se confundan en este caso, no es que yo quiera decirles, oh, ustedes van a ser como Jesús, 100% Dios, no. Porque en este caso muchas veces no podemos resolver ni nuestro problema, a veces no podemos ir a resolver mucho menos el problema del vecino, ¿sí o no? Entonces, pero sí, lo que sí quiere el Padre Celestial es que nosotros aprendamos a comportarnos como Él, como Jesús se comportó acá en la tierra. Cuando hablaban, cuando le decían, cuando escuchaba cosas mal de Él, Él no actuaba como muchas veces nosotros actuamos. Como quien dice, a veces nos encontramos a alguien en la calle que nos quiere hacer pleito, y a veces como quien dice, la sangre, dice, la carne quiere responder igual, o no, o andan volando, como que siento que ya les va a salir alas. Santo, dice Colosenses 1:15: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Amén. Entonces Dios nos ha querido hacer desde el inicio a su imagen, a su semejanza, y Él quiere que nosotros vivamos en familia, que nosotros nos amemos. En el principio, por ejemplo, ¿qué es lo que le dijo a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Desde ahí ya Él quería que Adán formara una familia. Amén. Entonces yo quiero que ustedes vayan a Filipenses 2:5 para que ustedes se sigan identificando cuál es su propósito: pensar y actuar como Jesucristo. ¿Qué dice? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Ustedes consideran que están teniendo la misma actitud que el Padre, que Cristo? La misma actitud, como quien dice, de reverencia, de adoración, de una búsqueda bien íntima con Dios. Amén. Gálatas 5:22 y 23. Les voy a hablar de las 9 cualidades. Dice: en cambio, la clase del fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida, eso es lo que debe de haber en nosotros, 9 cosas: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Cuál de esas cosas no hay aún en nuestras vidas? Bondad, dice aquí, gentileza, paciencia, humildad, control propio. Aprender a controlarnos aún no nos guste lo que está a mi alrededor. O como quien dice, vamos a seguir siendo inmaduros. Hay veces, les voy a repetir de las imágenes que veo en el Facebook, hay veces que pasan un bebé chiquito, pero ya bien mega bigotoncísimo y en pamper. No, Dios quiere que nosotros crezcamos en todo, tanto en años, pero también quiere que nosotros aprendamos a ser como Jesús, a tener ese dominio propio, ese amor, que no nada más. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos nuestros bebés chiquititos, 1 año, es un ejemplo 1 año porque es lo más, cuando ellos a veces no entienden, cuando ellos dicen, quiero este juguete y lo quiero ya, o cuando ellos a veces te hacen algún berrinche, cuando dices, ando en tal tienda y se andan tirando, se andan revolcando.
porque así es como de pronto ellos se llegaron a portar. Bueno, al menos los míos sí, no son santos, no andan volando. Entonces, ellos muchas veces así se han portado. Pues en el evangelio así hay muchos hermanos que quizás ya tienen años en el evangelio y por X o por Y razón de pronto siguen siendo personas inmaduras, y eso es triste y es feo, porque dice la escritura que nosotros tenemos que madurar en todo tiempo, pensar y actuar y decir las cosas como Cristo, ser como quien dice, o sea, estar cerquísima del Padre Celestial. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, fíjate, es un ejemplo, ¿verdad? Si lo que yo estoy diciendo es de edificación para alguien o estoy dañando a alguien, porque quizás por mí alguna persona del evangelio ya no regresó a la iglesia por lo que yo hablé, por cómo actué, cómo la vi, qué es lo que yo hice. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado dentro del evangelio. Quisiéramos que todos tuviéramos, ejemplo, 30 años, 40 años, pero no. Si la escritura nos está diciendo que aún hay niños en la fe, pues nosotros tenemos que tener cuidado. Y nosotros, como quien dice, una parte de la escritura dice, los ancianos, dicen, enseñen a los jóvenes. Nosotros tenemos que enseñar con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Por ejemplo, Marisol es la más pequeñita del evangelio acá. Nosotros tenemos que enseñarla. Maribel, bueno, ya está más madurita, ella ya va como 2 años con nosotros, ¿sí? Entonces, ya Maribelcita, ¿qué creen que ya le podemos ir haciendo? Ya cuando un niño ya tiene 2 años, ¿qué creen que ya les podemos hacer? Ya les podemos ir haciendo de pronto unas llamaditas de atención. Maribel, el Señor quiere que tú estés en su casa. No faltes, es para nuestra edificación, para ayudarnos nosotros mismos. ¿Quién necesita más del Señor? ¿Nosotros o Dios de nosotros? Nosotros necesitamos de Dios para ser mejores, para parecernos más a Jesús. Dios contigo o sin ti sigue siendo Dios. Si tú la alabas o si tú no la adoras, ¿qué crees? Hay miles de ángeles adorándole. Pero nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Todo lo que nosotros estamos haciendo no es para nuestra casa, es para Dios, para que nosotros tengamos un lugar donde reunirnos, donde cantar, donde adorar. Es para el crecimiento de ustedes, para que nosotros día a día sigamos siendo transformados, para que día a día sigamos aprendiendo más de Jesús. Amén. Y no es un regaño, pero si sienten de parte del Señor cinturonazos, pues qué bueno. Dios quiere que aprendamos estas nuevas cualidades. Entonces, mucha gente piensa que la felicidad es irnos, por ejemplo, a algún parque, al parque de Disneyland. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Disneylandia. Entonces, cuando tú vas a ese gran parque, ¿qué creen? ¿Sí o no? Pues nos ponemos bien contentos, la pasamos como quien dice bien felices, ¿sí o no? Si no han ido, pues yo tampoco he ido, pero me lo imagino, el día que yo vaya, disfrutar. Pero me imagino que cuando antes de que ya vayamos saliendo y que chequemos nuestra tarjeta, pues chica, pues ya que te rebajó, ¿cuánto no se consumió adentro? O sea, como que el gozo empieza, no, más bien la felicidad que aparentemente teníamos se empezó a ir porque el descuento que ya nos hicieron, por lo que consumimos. Nos las pasamos bien mientras estuvimos ahí, pero esa es la felicidad momentánea. Pero la felicidad que yo les quiero decir es más bien es el gozo. El gozo es interno y es algo eterno. El gozo es que aunque no tengamos dinero, aunque llegáramos a estar enfermos, pero si hay gozo en nosotros,
¿Qué es ahora sí, ¿qué es lo mejor? ¿Una felicidad momentánea o el gozo de parte del Señor? El gozo es lo mejor que nosotros podamos obtener. Como estemos en nuestro hogar, es también la consecuencia de lo que ustedes están, como quien dice, actuando. Nosotros, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos cambiar en nuestro hogar? Es un ejemplo lo que les voy a decir. Digamos que la pared está manchada. La pared no se va a pintar sola si no es que vamos y compramos pintura y la pintamos, ¿sí o no? Para que se vea bonita la pared. ¿Qué es lo que está faltante en tu hogar? ¿El amor? ¿Qué es lo que está faltando? ¿La comunicación? ¿Por qué no empezamos a sembrar lo que no hay? No esperemos cosechar sin antes sembrar. ¿Qué es lo que no hay en tu hogar? Esaú decía, no me acuerdo cuándo decía, que allá en su casa, ahorita en este momento ellos tienen un arbolito de naranja malta. Bueno, no sé qué naranja es, pero una naranja. Pero alguien la tuvo que haber sembrado. No había nada. Alguien fue y sembró. Y poco a poco el arbolito se fue creciendo. Ahorita ya hay naranjas. Pues así nosotros, no hay nada en nuestra casa. No hay amor, no hay paz, no hay fidelidad, no hay bondad, no hay mansedumbre. Al contrario, hay pleitos, celos, contiendas, discusiones, divisiones y todo lo que el diablo quiera meter. Ok, lo hay. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que no haya eso? Nosotros tenemos que empezar a sembrar esas semillas para que el día de mañana nosotros cosechemos el fruto que nosotros quieramos ver. Nosotros en este mes hemos estado, porque no lo habíamos hecho constantemente, hemos estado orando todas las noches. Empezamos nosotros. No, tenemos que levantar un altar al Señor. No has levantado un altar al Señor, empieza tú. Al rato se acerca tu esposo, al rato hubo un día que, bueno, ya van días que se empezaron a acercar nuestros hijos. Cuando lo que nosotros hacíamos comúnmente es ir, por ejemplo, ir y poner una movie y según aparentemente está en familia. Y cuando yo volteo así, alzo la mirada, ¿qué creen? Está la película ahí y cada quien está en su celular. Ni siquiera en la película estábamos unidos. O sea, ¿o no les ha pasado así? Que a veces pones algo y que cada quien está aquí en su celular. Entonces, dediquemos un tiempo para la oración. Acércate con tu esposo, con tu esposa, empieza a llamar a tus hijos. ¿Cómo en este caso nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos si no nos ven? Ellos no aprenden por palabras. Hay una enseñanza bien común que ustedes ya han escuchado, que el padre le dice al hijo: ten cuidado donde andas. No, papá, no te preocupes por mí porque yo voy atrás de ti. O sea, no es que nosotros quieramos enseñar a nuestros hijos cuando ya sean jóvenes o adolescentes. Entonces nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a orar. Aún ellos no estén con nosotros, nosotros sepamos que si ellos tienen a Cristo, ellos van a estar bien. Amén. ¿Cómo ellos aprender a comportarse en la escuela? Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice que más y más parecidos quiere hacernos Cristo a Él. Amén. Vamos a ver. El cuarto propósito es que Dios me formó para servirle. ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado en tus manos? ¿Qué cualidad tienes diferente a los demás?
en qué tú puedes ser bueno para servir en la casa de Cristo. Para eso Dios te formó, para que tú sirvas. Nosotros no somos, como quien dice, un clon de alguien más. Dios a cada uno de ustedes nos puso huellas digitales diferentes. Aún los pies son diferentes. Nuestra pupila, se llama pupila, es diferente a todos. No hay alguien igualititito a ti, no, en este mundo. El corazón de cada uno de ustedes está latiendo en este momento diferente. Tú tienes algo diferente, no tienes algo igual a nadie. Y por eso dice la Escritura que somos un cuerpo. Un cuerpo, en el cuerpo que hay manos, dientes, boca, ojos, hígado, riñón, lo que aún no lo ven, pero ahí lo tengo yo. Entonces, alguien de ustedes, así es. Dentro del corazón del Padre Celestial están ustedes. ¿Qué es lo que tú le puedes entregar? Nuestra hermana Olivia está porque nada más porque ahorita no hay muchos niños, pero es buena para estar con los niños. Tiene paciencia. Nuestra hermana Teresa está a cargo de los ujieres. Alguien es bueno tocando aquí los instrumentos, cantando. Yo no. Una vez estoy, como quien dice, a medianoche, según yo, cantando, ¿verdad? Es comercial. Estoy cantando y Eri agarra y dice, mami, ¿quién la canta? Y yo, ejemplo, ¿verdad? Le digo, Marcos Witt. Mami, déjala que la cante Marcos Witt. Porque yo no tengo esa voz. Así sencillo. Y yo digo, no, pues a lo mejor voy a buscarla y ¿verdad? No, es que yo no tengo ese talento para cantar. Yo empiezo a cantar y los cristales empiezan a quebrar. Entonces, ¿ustedes para qué son buenos? Tenemos que identificar para qué soy bueno. El hermano Juan es bueno en computación. Ahí está. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, yo me identifico con esto. Yo soy bueno para eso y es lo que le voy a servir al Señor. En una sola casa estamos. Aquí no hay quien sea más, quien sea menos. Todos somos iguales. Estamos trabajando para un solo Dios. Y es el que está arriba. Aquí no es que, es que se lleva la gloria. Nadie se lleva aquí la gloria. Le damos la gloria juntos a Dios. Ahora, ¿quiere usted sentir su presencia? Bájela. Usted no esté dependiendo, en este caso, de Vero. Oh, no es que Vero. No, es que es usted. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de jalar la presencia del Señor. De darle cántico nuevo. Aún así quebremos o no quebremos cristales. Hagámoslo en nuestro lugar para darle la gloria al Señor. Amén. Entonces, para eso Dios me formó, para servir, porque soy una persona única. Amén. Entonces, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que Dios preparó Él antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos formó para eso, para hacer su hechura, para ser parte de un ministerio, para que nosotros lo que Él nos ha dado en nuestras manos lo pongamos al servicio. Primera de Pedro 4:10. Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Eso lo dice la Escritura. Amén. Primera de Pedro 4:10. Que Dios nos ha dado diferentes dones espirituales. Y ahora, cuando el Señor viene y te da un don a ti, no es para ti mismo, no es para tu propia edificación. Si el Señor te dio un don, por ejemplo, el don de sanidad, no es para que tú a cada rato te andes poniendo las manos y te dan de sana y sana y sana. No, es para el servicio de la iglesia, para que lo pongas a disposición y para el bienestar de los demás. Entonces no seamos, como quien dice, egoístas, que lo que el Señor nos ha entregado lo pongamos a su servicio. Entonces el último es que
Dios me hizo para que nosotros le hablemos al mundo. ¿Quién es Jesucristo? Nosotros tenemos que empezar a hablarle al mundo. ¿Quién es el Padre Celestial? ¿Para qué yo fui enviado a ese mundo? ¿Cuál es la misión que yo tengo que ir y desempeñar allá afuera? Juan 17, 18. A ver, vamos a poner a la hermana Olivia. Ya vamos a ir cerrando, pero vamos a leer estos textos. Juan 17, 18. Vero, vas a leer Hechos 20, 24. Hermana Graciela, Proverbios 19, 21. Y Esaú, 2 Corintios 5, 15. David, Mateo 11, 20. Y a ver, hermano Julio, Hechos 10, 35. ¿Ok? A ver, pasar una Biblia aquí a Julio, el hermano. Ok, ¿están listos? Pónganse sobre sus pies. Los que van a participar, pónganse sobre sus pies. Juan 17, 18. Ajá. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Entonces, como, otra vez. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir porque ya hemos sido enviados a servir. Amén. Estamos hablando de servir, de ir y hacer la misión. Amén. A ver, ¿quién más? ¿Hermana Graciela? Proverbios 19, 21. Ajá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Muchos son los pensamientos del hombre. Julio, a ver, Hechos 10:35. A ver, Vero. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ese texto, ¿qué nos quiere decir? Muchos son los planes de nosotros, pero lo más importante es que la palabra del Señor prevalezca. Amén. ¿Esaú? Es que 2 Corintios 5, 15. Ajá. ¿Sí? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Y el hermano Julio? Hechos 10:35. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Ok. Dios, en esta ocasión, Dios no es que está discriminando a nadie. No, Él nos está aceptando a todos. Todos nosotros somos hechura, imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a comportarnos, hermanos, como tal, como verdaderos hermanos, ahora sí en la fe, como familia. Somos una familia. Cuidemos lo que estamos hablando. Cuidemos de las espaldas, ahora sí como quien dice, los unos a los otros. Nuestro Padre Celestial es lo que Él desea, que nosotros nos acerquemos más a Jesucristo, que aprendamos a ser más como Él. Amén. Yo quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a estar orando. Y ahí en su lugar ustedes empiecen, como quien dice, a reconocer qué es lo que está faltante en su hogar. Empiecen a hacer, como quien dice, semillas de amor. Empiecen a identificarse también cuáles son los dones que ustedes han paralizado o cuáles los talentos que ustedes tienen en sus manos para el servicio de la casa del Señor y también está paralizado. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, amado Rey, venimos delante de tu divina presencia, mi Rey poderoso, para darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que lo más importante, Señor, es conocerte, Señor, es amarte, Señor, es aprender de ti. Quiero parecerme más a ti, Señor. Quiero hablar, a mirar, a sentir como tú sientes.
Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, de tu sabiduría. Danos más y más de ti cada día. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú llenes los hogares de nuestros hermanos. Que tú les des, Señor, todos los que ellos están necesitando. Que a pesar de la prueba, Señor, ellos no reclamen, Señor. Es porque tú estás formando nuestro carácter. Aún en esa circunstancia, aún incluso cuando hemos tenido problemas legales con la policía, o aún, Señor, en algún hospital, tú has estado ahí presente, porque tú estás enseñándome, Señor. Tú estás moldeando nuestro carácter, porque tú no quieres que nosotros seamos como aquel niño malcriado, que solamente estoy pensando en mí, solo para mí, y no estoy mirando a mi alrededor a ver los problemas de los demás. Cada uno de ustedes tiene diferentes problemas, cada uno tiene diferentes dificultades, las cuales solamente el Padre puede resolver. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, porque tú eres el que nos sostienes con tu mano preciosa, el que nos alientas día a día a seguir buscando tu rostro. Yo te pido, Señor amado, que nuestros hermanos, Señor, busquen, Señor, tu rostro, Padre, que hagan un altar, Señor, de adoración a ti, que ellos empiecen a acercarse, Señor. Si no había tiempo para ti, Señor, empezar a sacar 5 minutos para ti, 10 minutos, media hora, 1 hora. Ayúdame a leer, aunque sea un texto bíblico. No me permitas irme a dormir sin antes no leer tu escritura. Quiero acercarme más a ti. Quiero hacer tu propósito. Y para eso aquí está el manual. Aquí está tu Biblia. Para que tú la leas, para que tú te acerques, para que tú identifiques cuál es el propósito por el que estás aquí en esta tierra. Para que tú hagas rema en tu vida. Que si estás en esa tierra es porque el Señor le plació, porque es la voluntad del Padre, porque Él te formó, porque Él se deleita incluso, no solamente cuando estás en la iglesia, sino cuando te ve estar en tu trabajo, cuando Él te está mirando estar en algún deporte, porque Él te formó, Él es tu Padre celestial, Él te ama. No permitas que en ninguna circunstancia que el diablo haya estado planeando para alejarte, te aleje del Padre. Hoy venimos delante de ti, Maestro, a decirte, Señor, que te amamos, que queremos, Señor, que sigas viviendo en nuestro hogar. Te abrimos las puertas de par a par, Señor. Entra y limpia cada uno de los rincones de nuestra casa. Saca toda podredumbre, Señor, toda basura, Señor. Saca el odio, saca el orgullo, saca, Señor. Empieza a limpiar, Señor. Como cuando invitamos a los que vienen a fumigar. Así tú, Señor. Entra, Señor, entra en nuestros hogares. Entra en mi corazón, Señor. Entrame a lo más profundo de mis sentimientos. Cambia, Señor, cambia nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Espíritu Santo, dame esos 9 dones. Ayúdame a tener esa fe, esa mansedumbre, esa paciencia. Dame de ti, Señor, dame de ti, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, te honramos. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra, Señor. Porque nos enseñaste, Señor, que tú, con qué propósito nos has creado, Señor. Y el primero es para que estemos en comunión contigo. Para que te amemos a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Dios. Señor, también aprendimos, Señor, que el segundo es porque tú nos creaste para que seamos parte de tu familia. Señor, el tercero, para que seamos como Cristo, para que seamos como tu Hijo. Tengamos esos frutos del Espíritu Santo, Dios. Para que podamos caminar como Él,
con Él. Señor, gracias te damos, mi Dios. Y enséñanos cada día, Señor, para lograrlo, para poder hacerlo, Dios, porque creo que sin ti nada sería posible, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a salir de este lugar, Dios, más nunca, Señor, de tu presencia, mi Dios. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.